Si eres principiante, esta pulsera es para ti, pero si no lo eres, también lo es. Un diseño fácil, bonito, con pocos materiales y que sale muy rentable al momento de vender. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Vamos a hacer una pulsera preciosa. Quédate hasta el final. Ahora sí, comencemos. Un dije de tu preferencia, una argolla de 4 milímetros y estamos listos para empezar. Con una pinza de punta plana sujetamos hacia un lado la argolla. Con otra pinza vamos a abrirla y a través de esta vamos a pasar el dije. Nuevamente cerramos la argolla y ya esto nos quedaría listo para utilizar más adelante. Preparamos nuestro hilo de 0.8 milímetros de grosor, tomamos 2 hebras cada una de 50 centímetros, las doblamos por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Con el encendedor quemamos las puntas durante algunos segundos, con nuestros dedos girando hacia arriba dejamos la punta más delgada y cortamos aquellas puntas que quedan un poco deformes, ya nos quedaría listo para comenzar la otra parte del diseño. Mostacillas número 10 en un color dorado. Voy a tomar dos. Paso una por cada una de las puntas de los hilos y aquí en esta parte, en este extremo, vamos a realizar un nudo sencillo. Vamos a ajustarlo súper bien. Recuerda que es con las 2 hebras de hilo. Lo ajustamos súper bien. Vamos a cortar las puntas que sobran, a quemar, a pegar haciendo presión sobre el mismo nudo y ese sería el acabado de nuestra pulsera. Dejamos una medida de 7 centímetros y realizamos aquí otro nudo sencillo. Vamos a ajustarlo muy bien y ya cuando lo tengamos hecho vamos a fijarlo a nuestra mesa de trabajo para comenzar la siguiente parte de este diseño. Para decorar la pulsera vamos a utilizar mostacillas checas o calibradas número 10. Puedes utilizar también rocallas 11.0 y cristales de 6 milímetros. En total para toda la pulsera voy a utilizar 20 cristales, pero recuerda que la cantidad puede variar dependiendo del largo total que quieras para la misma. Eso sí, elige colores que armonicen y queden bonitos entre sí. Teniendo fijos los hilos en la mesa de trabajo, vamos a tomar una de las hebras de hilo. Yo voy a iniciar tomando la del lado izquierdo. Comienzo pasando a través de este hilo un primer cristal. Voy a sujetarlo de esta forma, bordeando mi dedo, tomo el hilo que sale hacia mi lado derecho y lo voy a pasar en sentido contrario para cruzar los hilos, así de esta manera. Vamos aquí a comenzar a jalar este hilo y aquí el otro hilo también lo vamos a ir jalando hasta unir este primer cristal al nudo que habíamos realizado previamente. Y me debe quedar así, de esta manera organizamos el cristal para que no se nos vaya de pronto a torcer o mover un poco. Para continuar con el diseño vamos a tomar nuevamente las 2 hebras de los hilos y en las puntas vamos a pasar, en cada una vamos a pasar 2 mostacillas. Recuerda que estamos utilizando mostacillas número 10. Estas que estoy utilizando son las conocidas como mostacillas checas. Paso 2 en cada una de las puntas de los hilos, pero recuerda que si tú tienes rocallas 11.0 también puedes utilizarlas y va a quedar igual de bonito. Aquí vamos a unir estas mostacillas a ese cristal que habíamos pasado previamente y nos debe de quedar así. Ahora vamos a pasar nuevamente otro cristal repitiendo exactamente lo mismo que te enseñé anteriormente. Vamos a tomar el cristal, pasarlo por la hebra de hilo que está ubicada hacia mi lado izquierdo. La de la derecha la vamos a pasar en sentido contrario. Eso es para cruzar los hilos de esta manera. Por eso es importante adelgazar muy bien las puntas de los hilos al inicio de la elaboración de este diseño. Vamos aquí a comenzar a jalar, lo unimos a lo que llevábamos anteriormente y me debe de quedar así. Tomo de nuevo cada una de las hebras de los hilos y a través de ellas vamos a pasar 2 mostacillas en cada una de las puntas. Estas mostacillas las elegí en un tono dorado, me parece que corta súper bien con la mayoría de colores, empezando por el color que elegí para los cristales. Igualmente tú puedes elegir aquí combinar los colores que sean de tu preferencia. Vamos a unirlo entonces nuevamente a ese cristal que habíamos pasado inicialmente. Y vamos a continuar repitiendo este mismo patrón hasta completar la medida que necesito para esta primera parte de la pulsera. Yo me voy a guiar con la cantidad de cristales. En total voy a pasar en esta primera mitad 10 cristales.
Y aquí pueden apreciar cómo ya queda de bonita esta pulsera en esta primera parte que estamos realizando. Ahora vamos a hacer la parte central de toda la pulsera. Para esto vamos a comenzar tomando las dos hebras de los hilos. Y a través de cada una de estas voy a pasar 8 mostacillas más de las que estoy utilizando, que son en mi caso mostacilla checa número 10 en un color dorado, y me debe de quedar así. Ahora aquí elegimos una de las hebras de hilo, en mi caso voy a elegir la del lado derecho, y a través de esta voy a pasar la argolla con el corazón. Este me debe de quedar de esta manera sobre las mostacillas que acabo de pasar, y así de esta manera el dije también va a tener movilidad aquí en el centro de toda la pulsera. Ahora, para continuar, tomamos de nuevo un cristal y vamos a cruzarlo y continuamos repitiendo el mismo patrón hasta completar nuevamente en total los 10 cristales, que es la misma cantidad que tenemos en el otro lado de la pulsera. Y aquí ya finalicé la cantidad de cristales, mostacillas y ya completé todo el diseño. Vamos a realizar un nudo sencillo donde pasamos el último cristal. Recuerda jalar muy bien cada una de las hebras de hilo para que quede bien ajustada esta parte, y este nudo debe quedar lo más cerca posible a ese último cristal que pasamos. De esta manera ya nos va a quedar esta parte lista. Muy bien, cuando ya lo tengamos hecho, vamos a darle el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, dejando también la misma medida. Aquí ya lo tengo completamente listo. Ahora sí, vamos a cerrar la pulsera. Para cerrar la pulsera puedes utilizar la técnica que sea de tu preferencia. En este caso yo voy a realizar la técnica conocida con el nombre del nudo barril o franciscano. Entrecruzo los hilos de la pulsera, tomo una hebra de hilo de 20 centímetros, doblo una de sus puntas y esta la voy a ubicar encima de los hilos de la pulsera. Voy a empezar a enrollar la hebra de hilo más larga, dando alrededor de unas 7 vueltas completas. Abajo en la descripción de este video te comparto el enlace de un tutorial explicado y detallado paso a paso de la técnica del nudo barrilo franciscano, y si prefieres hacer la técnica del nudo plano para cerrar la pulsera, también te voy a compartir allí el video tutorial para que vayas, lo aprendas a hacer y lo hagas de una vez. Una vez si hayas completado la cantidad de vueltas que necesitas para cerrar la pulsera, vamos a tomar la punta del hilo y la vamos a pasar a través de esta argollita que se forma del mismo hilo. Aquí pasamos la punta y vamos a comenzar a jalar ambas hebras de hilo para ir ajustando. Jalamos también los hilos de la pulsera y de esta manera verificamos que nos haya quedado bien. Vamos a cortar aquellas hebras de hilo que sobran, dejando alrededor de unos 2 milímetros más o menos, y con el encendedor vamos a quemar haciendo presión sobre el mismo nudo para que quede sellada de una vez esta parte de la pulsera. Y así hemos terminado y finalizado el diseño que les traje y les quise compartir en el día de hoy. Una pulsera fácil, bonita, con pocos materiales, perfecta para que ustedes la puedan lucir, vender o regalar. Recuerda que aquí abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales, así como también te invito a que te unas a mi comunidad en redes sociales. Nos vemos en un próximo video tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.